chavismo ha decidido las últimas semanas embarcarse en la construcción de una coartada con la cual hacer un relanzamiento del sistema. Ese sistema de tres patas que es el régimen chavista, su oposición falsaria y el que permite el correaje entre ambos, que es la boliburguesía, nos ha lanzado dos propuestas que son la misma en realidad. El bando falsario dice que es necesario sentarse a negociar y a conversar sobre el país, sin complejos, además. Imagínate tú. Por el otro lado, Nicolás Maduro retruca diciendo, a nombre del régimen, que hay que construir una nueva realidad económica basada en la propuesta de las zonas especiales y los regímenes especiales. ¿Es económica? ¿Zonas económicas especiales o zonas especiales? Zonas económicas especiales. Okay. Para la repotenciación económica. Y ha planteado 18 ejes en los cuales esa nueva economía a construir debe existir. Ha ido inclusive a decir que como hay 18 puntos que se quieren desarrollar ahora en esas zonas especiales, inclusive que hay que hacer una modificación del bachillerato, de forma tal que que el bachillerato se enseñe nada más lo que está vinculado a esas 18 áreas, imagínate tú. Pero más allá de todo eso, lo que han planteado es que ellos quieren ir hacia el modelo chino, hacia el modelo de un país, dos sistemas, en el que ellos sigan gobernando eternamente y sin excusas, pero a pesar de eso, se le permita a empresas nacionales y extranjeras llevarle dinero al sistema, que lo necesita y mucho, para establecer una nueva economía. Y para llevar ese dinero, obviamente, hace falta incentivos. ¿Qué ofrece como incentivos? Liberar zonas del país para el establecimiento de negocios para los cuales inclusive habría leyes especiales, legislaciones especiales, una especie de paraísos fiscales, paraísos de leyes o pequeños Hong Kongs, si acaso, donde las empresas extranjeras podrían llevar su dinero sin tener miedo a la guadaña de las expropiaciones, a la guadaña de las rentas municipales, a las leyes laborales, a las superintendencias, a la SUNDE y esas cosas. Alberto Franceschi, tú que has visto tanto y que conoces tanto a los estafadores de estas cosas que llaman el bando socialista, ¿con qué se come eso? Eso es un intento tardío y, digamos, de una absoluta falta de sustentación para hacer viable lo que ya se hizo inviable, una economía en bancarrota total y un Estado deshecho por su propia antagonismos internos que produjo la fractura territorial hace rato y que produjo el dominio de las mafias al interior de ese territorio, una administración de Maduro, que es lo que aspirará él poner de relieve para sobrevivir, ya no es garantía ni siquiera para descuartizar Venezuela en esos términos, porque el nivel de descuartizamiento ya es muy superior al que pudiera depararle unas zonas económicas especiales sedimentadas sobre un Estado que realmente las auspiciara o las tolerara. No, chicos, ese es un burdel lo que propone este hombre. Es una inviabilidad absoluta y una burocracia que llegó tarde a tratar de definir un modelo apto para seguir la rochela de que cada quien se recoja lo suyo. A ver,
La experiencia de las zonas económicas especiales, que es el anterior, el background, de lo que les recuerda esa pretensión, es la tesis de Deng Xiaoping, un país dos sistemas, y es dentro del Estado totalitario comunista de partido único chino, el Partido Comunista de Mao Zedong, se permite desde el Estado chino, poderoso en su capacidad de control absoluto y total sobre la población, escoger zonas geográficas y decirle, allí se va a tolerar tal y tal y tal y tal cosa, lo que ahora pretenden digamos, con la monserga esta de que habrían derechos especiales, etcétera, en esa zona especial. En realidad, ponerse a hablar de eso, Dani, tú perdona, pero es que habría que ir entonces a la historia china, porque la historia china fue una historia de fraccionamientos impresionantes de toda, digamos, de lo que al terminar, desde la revolución de 1910-17, la revolución china conoció 5 o 6 fases, donde la etapa democrática de Sun Yat-sen, dirigida por el ideólogo y líder del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino, Sun Yat-sen, fue un brevísimo periodo para, tras su muerte, dejar aquello en manos de un caudillo militar, del tal Chiang Kai-shek, que se agarró un pedazo de China y Mao le quitó otro pedazo en los años 30 y Japón se quedó con la tajada del león de Manchuria. Es decir, fue una fractura del país, lo que está en los antecedentes de lo que será después la Revolución China de 1949, cuando Mao Zedong logra el triunfo del 49, expulsa a las tropas o hace huir las tropas de los nacionalistas y monta el aparato totalitario del Partido Comunista chino, absorbiendo todo el poder de ese Estado chino, de la parte continental de China, dejando fuera el dominio por ahora de Taiwán, por cierto, que ahora lo quisieran manchar una vez que ya han desarrollado un potencial importante de la China continental comunista. Pues bien, pero era para decirte solamente la primera fase del pleito, porque inmediatamente empieza una lucha fraccional impresionante, el llamado Gran Salto Adelante o el periodo de las 100 flores que lanzan, son 2 ofensivas de Mao Zedong, de su fracción contra la otra, que encabezaba Liu Shaoxi, que murió, chico, de diarrea, chico. Imagínate tú cómo sería esa lucha implacable de estos locos. Cuando Mao Zedong le lanza la gran revolución cultural proletaria, que hasta acabaron, chicos, hasta con los pececitos de colores, y que porque eran burgueses, o la música, o qué sé yo. Bueno, esa estupidez gigantesca de la revolución cultural fue bautizada por los seguidores del maoísmo como una gran batalla por la revolución proletaria. Y con esa rochela de la división de fracciones acabó Deng Xiaoping. Yo, paren esta locura. Mao Zedong, ya envejecido y que ya ni siquiera se tenía de pie, lo carga el chico en andas para que reciba a Nixon y a Kissinger, y entonces empieza otra etapa china. Deng Xiaoping, un tipo muy lúcido, resuelve que hay que dar una apertura china al capitalismo. Y desde entonces hasta hoy no ha parado un ascenso impresionante de la economía china hasta convertirlo en la primera potencia comercial o industrial de perspectiva, con un agregado. Siempre bajo la dictadura totalitaria del partido, que oprimió naciones, que esclavizó a los yugures y los mete en campo de concentración, o a los tibetanos y le expulsó su Dalai Lama, que logró la recaptura de Hong Kong con toda clase de promesas hasta que lo va integrando progresivamente a un sistema de absoluto dominio de una aristocracia del partido. Eso debe ser lo que más envidia, ¿cómo se llama? Maduro, que era la aristocracia del Partido Comunista Chino, chicos, son no sé cuántos miles de millonarios en dólares. Es una burocracia hipercorrupta, pero yo con una eficiente, digamos, acumulación durante 60 años de un poder omnímodo para la represión y el encauzamiento de aquel país. Va Maduro a emular a los chinos en lo de la zona económica especial. Eso es lo que es un loco de amarrar, chico, que no sabe ni de qué está hablando. Claro, Alberto, sin duda alguna que podríamos entrar en las categorías psiquiátricas para definir a Maduro. Sin embargo, no olvidemos jamás que el loco llamado Chávez, si no es por el cáncer, estaría allí todavía. Y no olvidemos además que ese loco llamado Nicolás Maduro
contra todo pronóstico, inclusive contra los pronósticos del propio chavismo, llegó en el 2013 y allí sigue. En efecto, la locura a los tipos les da para inventar como excusa para seguir haciendo daño y seguir haciendo lo que quieren, que es mantenerse en el poder para seguir delinquiendo. Sí. Mi planteamiento es el siguiente: cuando Deng Xiaoping plantea su nuevo modelo, él establece aquella famosa frase que tanto se ha repetido, donde dice que no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Como intentando decir, bueno, mire, yo no sé si esto se llama comunismo o se llama capitalismo, pero si el comunismo no nos da de comer, nosotros necesitamos comer, porque somos más de 1.000 millones de habitantes. Y nosotros necesitamos que esos 1.000 millones de habitantes coman. Si el gato que nos da de comer es rojo o es azul, no nos importa. Lo que queremos es que esas 1.000 millones de personas tengan que comer. Basado en eso, en un interés que además no solamente era el altruismo de Deng Xiaoping por porque todos los habitantes del país estuviesen bien, sino también la aspiración de ganarse el respeto como potencia, que no podían seguir siendo una potencia si vivían en su seno las mismas carencias que estaban empezando ya para la época de vivir en la Unión Soviética, que en efecto se cayó porque no hizo las reformas que debía hacer. En el caso de Venezuela, si no importa de qué color es el gato, pero lo importante es que case ratones, es que tienen un problema básico, un problema fundamental, que el sistema que estaba imperando antes y después de Deng Xiaoping en China es un sistema político. En Venezuela murió la política. En Venezuela estamos hablando de un sistema criminal. Y ese sistema criminal lo que plantea, cuando estos tipos plantean algo, lo que plantean es seguir con el crimen. Y el gran crimen, Alberto, que parece ser que tiene muchísimos adherentes a nivel mundial, es la legitimación de capitales. Venezuela es la lavadora bueno, el territorio que se ha convertido en lavadora para todas las organizaciones criminales del mundo presentes en Venezuela. Pero mientras tú estableces esto, y yo lo puedo decir y gritarlo por los cielos, aparece entonces el señor embajador James Tory, embajador, yo no sé si él es embajador de los Estados Unidos, si es embajador del Partido Demócrata, si es un embajador que se le quedó en el tintero a Thomas Shannon o qué demonios, y el sujeto plantea que las sanciones pueden ser levantadas sí y solo sí se cumplen con algunas condiciones, como si acaso entonces es mentira que los elementos que están sancionados no son unos delincuentes. Pero si el tipo es un delincuente, ¿cómo le vas a quitar la sanción? Está sancionado y punto. Y ese dinero que ellos tienen no es de ellos, es de la nación. ¿Por qué se lo vas a dar? Es o sea, pareciera que aquí, en medio de todo esto, están unos delincuentes a sus anchas y unos sistemas políticos o una dirigencia que no le molesta tanto del todo y en el fondo que Venezuela sea una gran lavadora. Parece ser que aquí hay mucha gente que necesita que exista Venezuela como está. Mira, Dani, qué broma. Dani, como siempre nos ocurre, acabas de abrir 5 o 6 espitas distintas. Sí, lo hice a propósito. Yo siempre lo hago a propósito. Complementarias. Yo lo hago a propósito. Se nos va a terminar escapando el gato ese del que está hablando, porque no hay manera de agarrar tantos temas simultáneos, Dani. A ver, uno, no es China, Venezuela. No hay totalitarismo del tipo chino. Puede haber unas mamarrachadas totalitarias en Venezuela, de acuerdo. No se parece a ningún otro. La llamada especificidad de una revolución es un término tan complicado. Esa cosa que se hizo en Venezuela solo ha ocurrido en Venezuela. No hay una historia parecida en ningún país del mundo en ninguna otra época. El producto original de eso es este tinglado de dampones dirigente a nombre del socialismo. Tú ya hablas al tipo ¿cómo se llama? Diosdado Cabello, y pareciera que está vivo Chávez y las enseñanzas de Chávez. Chávez tenía una virtud y solo esa tuvo. El tipo tenía una obsesión por mantener el Estado. Este no lo tiene. El Estado se perdió, el Estado lo descuartizaron ellos.
En China hubo una lucha de fracciones, siempre hubo una lucha de fracciones, pero fue asentándose las fracciones mayoritarias, siempre con el eje del totalitarismo chino, pero abriéndole paso a ideas realmente muy innovadoras. Pero había una cosa, había una constante. Mira, la moneda era la misma. El plan económico del gobierno se respetaba, del Estado chino, se respetaba y había unas únicas leyes que eran respetadas por todos. ¿Cuáles son las leyes del Estado venezolano? Todas se violan. ¿Cuál es la moneda de Venezuela? La perdimos, la enterraron ellos. ¿Entiendes? Pues no es por la hiperinflación que ha podido ocurrir en China, pero disimulada porque solo policialmente era tolerada una moneda. En Venezuela no, en Venezuela hay un relajo tal en la cuestión monetaria que eso es lo que anula todas las ideas que pueda tener el tal señor Story de querer perdonar a Maduro y entenderse a nombre de Biden con Maduro. Hay el pequeño problema de que hay leyes bancarias, hay una ley de capitales, hay una circulación mundial de una moneda llamada dólar y que debe ser regulada por el Banco de la Reserva Federal. ¿Cómo hace Maduro para poner en términos confiables la cuenta en dólares si él no está autorizado a contabilizar oficialmente? Porque los dólares están circulando, de hecho, y se ha dolarizado la economía más allá de cualquier proporción que ellos imaginaran. Pero la contabilidad, mándenme, señor, a la Reserva Federal tantos dólares para hacerlos disponibles. Por eso que yo no creo en esto de que hayan oficializado una economía, ¿cómo se llama? Que sea potable, que sea digerible. ¿Ah? ¿Tú no crees que exista una dolarización real? No, llevar. Real existe, lo que no la hay es formal, necesaria y legal. ¿Entiendes? Como no puede ser legal, bueno, no pueden hacer lo que se hizo en China. Hasta hoy está la foto de Mao Zedong ¿cómo se llama? En los billetes. Y ese billete del renminbi chino es una moneda de curso legal en China y ya muchos estiman que el potencial chino, el respaldo chino de económico chino es tal que bien pudieran también usar el renminbi chino como moneda. Pero esa es una de las contradicciones incluso básicas del propio capitalismo chino, que al ser de un país comunista totalitario en su esencia política, no logra la aquiescencia para todo lo que significaría la necesidad de que la moneda china fuese una moneda de reserva mundial y aceptada como el dólar. Ese es otro lío. Ya no tomamos al pobre Bolívar deshecho como moneda, que no le queda otra que ser desalojado por el dólar, y hay una inviabilidad del gobierno Maduro para hacer legal las transacciones en Venezuela con ese dólar. No es posible. Entonces, las que son posibles son ilegales todas o tienen un techo bajito. Sí, está bien, tú acumulas dólares, ve a ver quién te los cambia, ve a quién te los recibe, con qué banco puedes, digamos, transitar la zona gris esa de la convertibilidad. Pero es que el agua al cuello la tiene ese gobierno porque no tiene moneda dólares, aunque circula el dólar. Y eso es lo que hace evidente que motivó un conversatorio que tuve esta semana, la rebelión esta de Guasipati. La gente quiere ser pagada en dólares con absoluto derecho. Si el Bolívar no lo quiere nadie. Entonces, esas zonas económicas especiales tienen el dólar como moneda. Bueno, muy bien. ¿Qué gobierno tienen? ¿Cuál es el estado de esas zonas económicas especiales para que las transacciones en dólares que se originen allí pasen por el SWIFT y el sistema bancario mundial, controlado por el dólar y por la Reserva Federal en última instancia? O sea, ahí se crean unas contradicciones explosivas que yo no creo que estos brutos hayan imaginado, que se han metido en un callejón sin salida, y que por eso es que cada vez se afianza más la tesis de que tienen que negociar. Sí, tienen que negociar, pero el problema es que ellos no asumen la negociación. No se explica Maduro sin Capriles y sin la MUD. No hay. Una cosa es Chávez, que sobrellevó con su autoridad política, hipotética o real, que podía hacerse de ese estado, ¿cómo se llama?, con fraude electoral incluido, y que puso al bolsa del Zulia, el filósofo del Zulia, y al propio Capriles de contendores escogidos por él para garantizarse una presidencia legal,
la última de las cuales se la dio Caprilito sabiendo que se iba a morir el tipo, cuando dice, se lo digo rapidito, aquí no hubo fraude, instala entonces el tercer gobierno de Chávez, dentro de su misma continuidad, pero ya eso se le agotó. La fuerza de Maduro es el fraude inicial, y como fraude inicial tenía los días contados, por eso tenía que contar con Caprilito y Lamut, y le han dado 11 años, ¿cuánto? 9 años ya de sobrevida a ese régimen. Es una sobrevida, chicos, que se la debemos solo a los mampletos estos de Lamut y del gobierno provisional de Guaidó, porque no puede sostenerse ese gobierno sin la complicidad de estos manganzones. Llevado al plano económico-social, ¿qué es lo que le queda a Maduro? Repartir favores, chicos, todos ilegales, a grupos, a burgueses, a capitalistas particulares, que lo que hacen es participar rápidamente en el saqueo y tratar de conseguir algún cómplice para legalizar esos capitales. Aquí en Miami lo tuvieron muchos de esos ricos, y ahora entonces Estados Unidos con paciencia los esperó para darle un hachazo en la cabeza a más de uno de esos capitales. Y por ahora tienen Madrid como gran refugio. Los bolichicos tienen sus plates allá, con la complicidad del Partido Socialista y del pútrido gobierno español. Pero eso, ¿cuánto puede legalizar una nueva economía basada en esa zona económica especial de Maduro? Yo lo que veo es que hay un gran signo de interrogación que solo pueden resolverlo políticamente, y políticamente ellos requerirían de un visto bueno del propio Departamento de Estado para montar eso. Hacia allá voy, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este planteamiento de las zonas económicas surge paralelamente cuando representantes del chavismo y de su oposición falsaria, prostibularia, negociante en posición de cúbito ventral, se encuentran en México alegremente sentados para resolver el entuerto que ellos han causado a lo largo de estos años. ¿Qué pasaría si la oposición termina diciendo, bueno, sí, está bien, las zonas especiales son una salida al problema, tomando en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que sigue apoyando a Guaidó y toda aquella cosa? Si Guaidó se sienta con estos tipos y pacta con estos señores un nuevo modelo económico y unas elecciones en las condiciones tales y más cuales, los Estados Unidos dirán, bueno, si los interesados, que son los mapletos estos, como tú lo llamas, han decidido claudicar en posición, repito, de cúbito ventral, ¿para qué los Estados Unidos se va a ensuciar las manos en un problema en el que ya está, del que ya está harto? Si los propios opositores nacionales, que se supone representan a la población opositora, porque eso han hecho creer ante la ausencia de otro liderazgo, bueno, las cosas están prácticamente definidas, Alberto. Mira, Dani, pero es que se olvida un detalle, no a ti, debes tenerlo en el trasfondo de tu argumentación, es que el chavismo no es una propuesta económica, es una propuesta política de defensa incondicional del régimen cubano que agoniza aceleradamente. Es una propuesta de, ¿cómo se llama?, de descuartizamiento del Estado colombiano. Es la FARC como parte beligerante del conflicto interno de Colombia, apadrinado por Padrino y Maduro para ir a echarse tiro con el frente de Gentil Duarte que les adversa. Es el contrabando masivo, es el productor o el país de tránsito más importante de la cocaína mundial hacia los Estados Unidos. Las soluciones van por, bueno, sí, pudiera haber soluciones. La legalización de la droga en los Estados Unidos, así como está legalizada la marihuana, podrían legalizar el consumo de cocaína, y entonces los productores de cocaína podrían mandar exportaciones de su cocaína a Estados Unidos. Pero mientras eso no suceda, esos son países gobiernos delincuentes que apadrinan un tráfico ilegal de estupefacientes. Entonces, esos otros temas también están en el debate. ¿Por qué Estados Unidos llegó a mover la única acción concreta, digamos, evidente, visible para todo el mundo, que fue la movilización de aquella flota? ¿Cuál era la motivación? La droga, que querían parar el tráfico de droga inmenso y lograron como aminorarlo un poco, pero políticamente aquello no es que se solventó contra Trump. Quitaron a Trump cuando iba para la segunda parte del plan, que era no creer en los stories ni en las propuestas del Departamento de Estado, que eran a la larga incompatibles con la permanencia de Maduro en el poder. Ellos querían ir a imponer
el sueño demócrata y el sueño incluso de los paniaguados allí que estaban bajo el ala republicana, el Airbrand y el Ristori y todo esto, lo que querían era unas elecciones que Maduro aceptara que Leopoldito, Caprilito o el propio Guaidó fueran legales. Bueno, eso no se va a poder, mi amigo, porque eso no es compatible con el proyecto de Maduro, de que ellos quieren ser los beneficiarios de ese estado político. Abdicaron ya eso, también la oposición, se quedan en sus casas y le dejan que Maduro siga gobernando a pesar de la aberración jurídica que significa esa presidencia. Bueno, ahí sí estaríamos en otra etapa. ¿Cómo se llama? La oposición acepta la dictadura madurista y los fraudes establecidos en la maquinita y la cosa, y entonces sí le darán algunas lochas allí para vivir ellos y algunos corruptos celebrarán pues la nueva etapa de libertades. Pero eso no le da viabilidad al país. El país sigue empantanado en esta digamos, estupidez colectiva de creer que sí tiene destino Venezuela con el chavismo en el poder. Eso no es viable. No es viable por incongruencias, digamos, que hacen a la base misma de la economía. ¿Por qué Guasipati quiere bolívares? Vaina, quiere dólares. Porque no acepta el bolívar, que no le sirve para comer, chicos. El problema, el dilema de los venezolanos es comer o no comer. Y el gobierno, mientras tenga el bolívar como moneda, no es comida. Y quieren es el dólar. Y para asumir el dólar, tienen que haber hecho lo que hizo Ecuador en su buen momento y que el loco de Correa se lo caló 6, 7 años que estuvo allí, que era aceptar el dólar como moneda del Ecuador. Bueno, eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay mucho dólar, pero es dólar ilegal, es dólar por la libre, qué sé yo, atesoran, logran sacar para el exterior por ventanitas que le da el gobierno a algún segmento minoritario del capital, que por cierto es un capital bastante esmirriado, lo que aún se mantiene en la legalidad, pero además para poder tener sus fortunas en dólares a través de mecanismos ilegales como los que buscaron los bolichicos o el propio, ¿cómo se llama? Pollo Carvajal y todos estos agentes del narcotráfico. Muy bien, pero sigue en pie el tema. No es viable el Estado chavista como Estado capitalista, competitivo y todas esas pendejeras que van a agregarle a la zona económica especial. Ellos se han metido en un túnel sin salida. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Que sería la gran pregunta que hay que hacerse con el resto de los venezolanos. Mi amigo, el que quiera sobrevivir en esta rochela tiene derecho y tiene sus representantes. Se llaman Caprilito, Guaidó, Borges, Henry Ramos. Ellos pueden escoger del color que lo quieran. Ahora, Alberto, a mí me llama mucho la atención que se haya puesto sobre la mesa de forma tan reiterada un tema que sustituye al gran fetiche del arranque del gobierno interino. Porque cuando el gobierno interino arrancó, habían dos fetiches fundamentales: cese de la usurpación, gobierno de transición, con el añadido de unas elecciones libres. El cese de la usurpación ya dejó de estar, o sea, ha sido borrada esa palabra se le olvidó del lenguaje oficial. Ya eso no se habla. Ya no son usurpadores. Por lo tanto, no hay nada que cesar. El gobierno de transición, a él le ha respondido nada más y nada menos que el chafarote del Furrial, Diosdado Cabello, diciendo que aquí la única transición que está planteada es la transición al socialismo. Sobre todo dice él, que es un gran teórico socialista, sin duda alguna, debe haberse leído toda la obra de los teóricos sobre el paso al socialismo. Pero lo que los tipos andan machacando ahorita de una forma sostenida, fija, repetida en ambos bandos inclusive, es el tema de las sanciones. Nicolás dice, si ustedes quieren que yo me siente a negociar con ustedes, me quitan las sanciones y me devuelven todas mis cuentas. Y Nicolás sin bigote, que es Guaidó, porque ya todas estas no sé si ahorita Nicolás es Guaidó con bigote o si Guaidó es Nicolás sin bigote. Guaidó dice, si aceptan estas condiciones, paulatinamente se irán levantando las sanciones, como si él es el director de la OFAC. Entonces, de allí, de las sanciones, se salta el tema electoral.
el fin de semana que pasó, hemos visto el lanzamiento inicial, la largada, como diría Ali Khan, el pistoletazo de salida de la competencia por la joya de la corona de la oposición falsaria y prostibularia, el Estado Miranda. ¿Cómo les encanta ese Estado? Y ha salido un candidato que ha sido lanzado en tarima por los alcaldes de Baruta, Sacao y El Hatillo. Los tipos han hecho un acto público con gente. El candidato Capriles. Con tarima, con un podio, con una cosa donde han lanzado la candidatura de David Uzcategui a la gobernación de Miranda. Los tres alcaldes le levantaron la mano, lo que quiere decir que ya hay un candidato falsario y prostibulario, con o sin la oposición de Guaidó a esa gobernación. ¿Es caprilero este? ¿Qué es lo que es este tipo? Lo que quiera hacer. Ya. Lo que quiera hacer. Porque ven acá, ¿es que acaso de qué partido son esos tres alcaldes? Me van a decir a mí que esos tres alcaldes de verdad están autoexcluidos de sus partidos, que no se llaman por teléfono. Pero si Guaidó, las sesiones que hacía Juan Guaidó en público las hacían en uno de los auditorios de la alcaldía de Latillo. O sea, aquí no va a haber embuste a estas alturas. Planteamiento entonces. Aquí lo que se está discutiendo entonces es el tema fundamental de las sanciones y el tema fundamental de las elecciones para equilibrar el reparto, porque tampoco es que me vas a dejar permanentemente por fuera, me tienes que dejar mis espacios de poder, como antes, volvamos a ser los locos de siempre. Alberto, yo estoy planteando que el tema de las sanciones es más profundo de lo que se ha creído, porque de verdad las sanciones han sido lo suficientemente efectivas como para que estos tipos anden corriendo como chiripas cuando ven el frío. Los tipos los tipos no hayan que hacer porque de verdad les han sancionado a los tenedores de los reales, a los testaferros, les han tumbado operaciones, les han quitado negocios, no los dejan salir con los aviones que se compraron, porque los tipos tienen miedo de que cuando lleguen a algún destino haciendo un toque técnico les pase lo que le pasó al prisionero de Cabo Verde. ¿Qué tan importante sería mantener esas sanciones o retirarlas como para que haya toda esta remisión, en tu opinión? Mira, no es que me confiese imposibilitado para responderte esas cosas, pero es que esto abre 20 vainas nuevas también, 20 vericuetos. De verdad, Dani, el tema de las sanciones es un tema del Estado norteamericano. Y el Estado norteamericano es el imperio realmente existente que dicta la pauta en la economía mundial. Con limitaciones, porque ahí está el BRIC, la coalición esta, donde está Rusia, China, Brasil y Sudáfrica, allí, y la India, sobre todo, abriéndose paso. Es el tema de Europa y su OTAN y su, ¿cómo se llama? Moneda, el eco ¿cómo se llama? El euro. El euro. En definitiva, son demasiados temas de la banca mundial, del FMI, son demasiados temas que concurren en esto de cuál es la fortaleza de esas sanciones. Y vas a encontrar en última instancia los intereses de la diplomacia americana, si deja o no deja pasar unos invitados de pacotilla que creen que le legalicen su plata de la droga y de la corrupción. Biden quiere hacerlo, no te quepa la menor duda, pero si ni sabe dónde está parado ya. Trump había entendido que era el hacha en la cabeza que se las iba a cortar. Y cuando ya iba a bajar el hacha, le agarraron la mano y lo sacan y esconden el hacha. Pero está allí el tema, ¿cuál es el nivel de aceptación de ese régimen para los Estados Unidos de Norteamérica? Por ejemplo, es que lo que le pasa a los chavistas de esto del gobierno, es que ellos creen que es válido las gracias que hacen. ¿Bien? La gracia de meterse en el lío de Colombia y declarar como Diosdado que la brisita que viene, que las garras se las vamos a llevar a ustedes allá en su patio. Ya va, mi amigo, eso no es un charlatán de un pueblito llanero que habló, sin ninguna litrona de Chávez. Es el jefe ideológico
del supuesto heredero de Chávez, que tiene un programa de comunicación y que tiene la dirección del PSV y un segmento de la Fuerza Armada y los impuestos, etcétera. Diosdado Cabello es una pieza clave del régimen. No es Maduro, pero no puede decirse que puede hacer la política que le dé la gana. Pero ese Maduro, ese padrino y ese Diosdado que tienen las fracciones en disputa, bueno, tienen un problema. A los tres les ha gustado meterse con el lío colombiano. Un grave error, mi amigo. Colombia es la pieza clave del dispositivo de seguridad hemisférica para los Estados Unidos. Y se han metido nada más y nada menos que con la joya, la verdadera joya de la corona. Si subvierten a Colombia, Colombia puede aguantar porque ellos no tienen solución alternativa. No hay una perspectiva a no ser la de las elecciones del año que viene, y el tal Petro no luce un candidato ganador. Pero ¿qué han hecho mientras tanto al subvertir a Colombia por mandato de lo que le interesa a Dafar, a Santriquias y a, ¿cómo se llama? Yo no sé, está vivo muerto, al tal Márquez, etcétera? Bueno, que se han metido nada más y nada menos exponiendo a la Fuerza Armada nuestra a que le cepillen, chicos, decenas de hombres, de muchachos allí de la Fuerza Armada, el frente de Gentil Duarte en la frontera de Apure. Resultado, eso no es una cuestión de segunda orden. Vas a proponerle acuerdos a Estados Unidos mientras tratas de reventar a Colombia por la vía de las fronteras de la FARC, con las dos frentes, el frente Marquetalia y el frente del Gentil Duarte, metiendo soldados de Venezuela en la trifulca, donde ya nos cuesta 20 muertos y 8 secuestrados. O sea, eso no se hace si tú quieres una política coherente. Porque lo primero que paró China hace mucho tiempo es no meterse con vecinos, compañeros. En cambio, estos hacen de meterse en las luchas de los países hispanoamericanos casi que su Biblia. No, hay que la brisa bolivariana. Ellos son charlatanes, habladores de pendejera, todos. Y entonces nunca saben el costo de lo que dicen. Señor, Diosdado era una ficha de un segmento del Departamento de Estado. Lo prueban las visitas de Shannon, su encuentro en Puerto Príncipe con la Pereza, con la Delcy Rodríguez. Shannon era su protector. Ellos se habían entendido como herencia de Chávez con el gobierno de Clinton, de Bush, por la vía de los petroleros de Texas, de Dick Cheney, vicepresidente, y se entendieron también, sobre todo con Obama, que estaba abierto a las soluciones estas, con el viaje a Cuba y comer en el paladar. ¿Y qué hacen estos tipos? Bueno, que subvierten esa política de Estados Unidos hacia ellos y de ellos hacia Estados Unidos, y ahora tenemos esto, unas medidas que no se sabe hasta dónde van a llegar, porque son ellos los que deben hacer buena letra para merecer suspenderla. Y mientras tanto, ¿qué hacen? No exportan cada vez más drogas, no subvierten cada vez más países vecinos, no subvierten, entienden, las relaciones internacionales, no mandan, ahora se meten en el lío turco. Es que son maniáticos de buscarse vainas que no cuadran con ningún plan de coexistencia pacífica, como dijeran los rusos. La relación con Turquía, precisamente cuando Turquía es uno de los más díscolos aliados del Hamas y del Hezbollah, se meten a fondo con Israel y le tratan de botar una base misilística iraní en suelo venezolano. Pero ¿para qué son esas otras políticas? Eso no le favorece a una solución pacífica de sus relaciones con Estados Unidos, es decir, con la banca mundial, es decir, con la capacidad de pasar como un miembro normal de la comunidad empresarial a nivel internacional. Por eso que yo no creo en nada de esos planes. Eso es otra piratería de la zona económica especial que fracasará. Le dará unos reales, pero un dineral le dará a algunos vivos. Ahora, esto viene de tan lejos, este tipo de problema, Dani, que a mí alguien me va a tener que explicar qué tiene que ver esto con Gustavo Cinero cuando compró Galerías Preciado y compró, ¿cómo se llama? Y se metió en el escándalo Rumasa como gran beneficiario allá en el gobierno Felipe González, y que desde entonces los corruptos venezolanos tienen en España un derecho de allí de echar vaina. Pero son algunos escogidos, no todos. Bueno, yo no sé si tuviste el reportaje del diario El Mundo, donde hablaban el reportaje del diario El Mundo, señalaba, una gran mentira, por cierto, a dos prósperos empresarios venezolanos que han visto la merma de sus fortunas durante el chavismo y que tienen a España como sitio para realizar más negocios y para hacer relaciones sociales.
Lorenzo Mendoza, gran amigo de Felipe V, y Juan Carlos Escotet, gran amigo de su tocayo Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos Escotet, para quien no lo sabe, se metió en el sistema bancario español comprando a Banca, un banco de ese país. Bankia. A Banca se llama. A Banca. A Banca se llama el banco de él. Bankia es un banco de triste destino luego de una fusión de varios bancos desfalcados. Pero miente el diario El Mundo porque establece que esos pobres indigentes de Lorenzo Mendoza y Juan Carlos Escotet y que han visto mermada su fortuna durante el chavismo. Perdón, Juan Carlos Escotet en el 98 no estaba en la lista Forbes. Después de 22 años de chavismo, se cuela en la lista Forbes con más dinero del que tienen Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros. O sea que aquí pareciera, yo estoy preocupado por la marcha de las cosas en España. Yo siento que en España el chavismo es un chavismo con esteroides. Los tipos hacen unas cosas que van inclusive, que son tan claras, crearon ya una central patronal paralela. Me acabo de enterar que acaban de censurar a un señor que tenía un programa de radio ahí, porque era incómodo. Entonces el señor lo sacaron de una emisora a manos de uno de estos grupos que están plegados a Pedro Sánchez. Tengo que investigar más al respecto. Bueno, ahora hay una primera combatiente en España. El señor Pedro Sánchez está promoviendo de forma intensa la figura de su señora, poniéndola de oradora de orden en actos especiales y todo, una cosa que en España no se estila ni siquiera con la reina consorte, por Dios. Entonces él tiene a su primera combatiente que dirige un departamento en la universidad sin ser egresado universitario, porque así son los tipos, ¿no? Y uno ve que los bolichicos se mudaron en pleno para Madrid, chicos. Se mudaron para Madrid y están allá metidos. Y ya a nadie le importa. Si se fue hasta Carvajal y lo dejaron escapar y no pasó nada. Si se fue hasta el pistolero de Puente Llano, Richard Peñalver. Si se fue hasta la defensora del pueblo, Gabriela del Mal Ramírez. No pasa nada. Bueno, y está viviendo allá, por supuesto, el papá de Guaidó, para los que tienen dudas todavía. Y el papá de Leopoldo. Que es diputado al Parlamento Europeo. Y Leopoldo salió de gira y está en Perú, porque me imagino yo que va a plantear ahora el renacimiento de la Gran Colombia, porque como él es descendiente de Bolívar, aquí cualquier cosa es posible. Ahora, mi pregunta es, Alberto, dentro de todo esto, finalmente, ¿no te parece que si se estaba esperando un momento para terminar de convencerse de que esa oposición no es una oposición genuina, de que lo necesario en este momento es darle una patada al sistema chavista, con una oposición genuina y que empiece a organizar desde afuera, fundamentalmente, las necesarias acciones para la liberación de Venezuela a través de acciones que son las únicas posibles con un régimen criminal, acciones de fuerza? Me parece que no había habido un momento más propicio que este en el que estamos hablando. No están dadas ya las condiciones o todavía falta. Tani, este es un nuevo tema, Tani, que debemos ponerlo al principio para poder desarrollar todas las consecuencias de lo que estás diciendo. Cerremos, perdona que quizás nos alarguemos un poco, pero cerremos el capítulo chino, etcétera, para poder estar en este otro, aunque sea brevemente. No hay manera que Venezuela pueda montar un sistema económico y estatal propio, original y impoluto y ajeno a las reglas internacionales. Mientras se mantengan beligerantes con la FARC contra el Estado colombiano y mientras se mantengan como gran exportador de drogas vía toda esta enredada madeja de la fuerza esta que desde Colombia y Bolivia operan al narcotráfico, muy difícil que haya un acuerdo visible de los Estados Unidos con esa diplomacia gangsteril de Maduro y compañía, que por cierto está ligada a la cubana, Estado narcotraficante, que nunca se nos puede olvidar que es la pieza clave de todo este tinglado, con el que quería acabar simultáneamente, ¿cómo se llama?, Trump, y lo sacaron,
porque ese es el término real, lo sacaron por unas elecciones amañadas y unas trifulcas internas en la clase política norteamericana, que por cierto está de nuevo retomando auge, las crisis intestinas que pueden llevar o a elecciones anticipadas por primera vez en 2 siglos, o a un impeachment de Biden, o a unas soluciones raras emergidas de una nueva elección entre 2 años de un Congreso mayoritariamente trumpista. O sea, esa es otra discusión. Lo concreto es que el Departamento de Estado está montado en una aventura completa y total de un gran signo de interrogación, donde el perdedor, por cierto, es Maduro, no Estados Unidos, porque podrá el señor Story darse el lujo, si volviera a Caracas un día de esto, de decir, sí, les doy esto, pero me dan, qué sé yo, les doy una gallina, pero me devuelven una vaca. O sea, no hay manera de que Maduro pueda salirse con la suya en una negociación tú a tú con Estados Unidos por el tema de la sanción. Con esto te quiero decir que yo no veo el levantamiento de sanciones, no veo el blanqueamiento del régimen, ni el blanqueamiento de su moneda ya en bancarrota, ni de su finanza, ni de sus nexos internacionales, ni de su deuda, ni de nada. Pero es que ocurre que ese gobierno se hizo inviable y como tal va a administrar su agonía. Estados Unidos puede acompañarlo en su agonía contando con los chafarotes estos de la MUD, que son sus procónsules allí en esas negociaciones interminables. Pero no hay manera de poner un punto final a esto. Para lo cual se plantea entonces tu hipótesis. Si esto tiene un punto muerto, que ya es visible, y un gobierno que ha fracasado sistemáticamente, este es el plan número 50 que han hecho los chavistas, chicos, y va para atrás siempre todo, es que cada vez es como una renovación, es como el mito de Sísifo, el tipo que llevaba la piedra para ir y le volvieron a aplastar. Este es el Sísifo de Venezuela chavista, que no va a lograr una estabilización de absolutamente nada. Ahora bien, tú planteas un tema que es crucial. ¿Cómo es que le ponemos punto final a esta vaina? Y no hay manera que no sea por la fuerza. Y no hay manera que no sea vinculada al cuadro internacional de fuerzas político-militares. Por eso el tema colombiano es tan sensible, Daniel. Por eso yo soy de los que cree que esto se va a enredar esto no da esperanza a los inmediatistas. Y yo no debería estarlo haciendo a los 74 años, digamos, porque eso a lo mejor necesita un laborioso proceso de varios años. Y donde yo aspiro está metido de cabeza en esa vaina. Pero la solución del tema venezolano está también en Colombia y en la coalición de fuerzas que debe reunir Estados Unidos con sus bases colombianas para, en cuestión de minutos, pudiera liquidar esta. Pero como es oficial de Estados Unidos que no se echa tiro por esta zona, entonces no sé cuáles son los instrumentos de vigorosa autoafirmación de la diplomacia americana en esta zona. No hay manera de concebir que esto termine bien para el madurismo. No hay manera que termine bien, pero mientras tanto la descomposición les ayuda. La proliferación de frentes y de espacios territoriales, los Yuleis, el Tren de Aragua, la FARC, el ELN, es decir, toda esta cosa, toda esta gran rochela y el pedazo iraní, el pedazo del Hezbollah y el Escotet allá auxiliando y los empresarios venezolanos tratando de sacar la cabeza, ya cada quien está en el sálvese quien pueda. Y ese sálvese quien pueda es la vida de Maduro mientras tanto. ¿Quién administra el sálvese quien pueda? Hasta ahora Maduro. ¿Cuándo va a ocurrir un radical parado de toda esta situación para inaugurar otra etapa? Es la diplomacia norteamericana la que puede lograrlo. Es una diplomacia armada hasta los dientes, pero que no quiere exhibir esos dientes. Quiere sencillamente entrar en la componenda de los globalistas, de los que después de todo es tolerable. Y es que el chavismo es tolerable para la situación internacional, mientras no se meta con el santo y la limosna, es decir, Colombia, mientras no agreda fundamentalmente, digamos, intereses vitales norteamericanos. Los viene agrediendo, pero han mantenido un límite, y la prueba de eso es que existe una embajada todavía, que está medio cerrada, pero está allí. Es decir, Estados Unidos no ha considerado todavía que ese régimen tiene que ser eliminado a días plazos. El día que lo decidan, lo eliminan. Pero esto es una caja de sorpresa que nadie sabe cómo sigue. Nosotros no podemos aspirar a una solución
patriota venezolana, de estabilización de un nuevo Estado, de una nueva moneda, de unas nuevas relaciones sociales y políticas, no podemos hacerlo a partir de un acto de soberanía individual de los venezolanos. Eso no existe, porque el instrumento para hacer eso es que ese Estado termine de colapsar y unas nuevas fuerzas armadas que deben superar esta parranda de delincuentes. Y entonces, ¿cómo hacemos? Yo te devuelvo el problema en crudo. ¿Qué es lo que hay que hacer para provocar ese pase de página histórica? El nuevo Estado tiene que ser producto de una especie de contrarrevolución hecha en forma contra el chavismo, y esa contrarrevolución varios podemos inspirarla, varios podemos dirigirla, pero ¿hay disposición de eso? Guasipati es un indicio de que si la gente quiere ser pagada en dólares. Dios mío, la cuestión de la dolarización legal de Venezuela la podemos lograr en 15 días si hubiese un gobierno realmente dispuesto a pasar la página del chavismo. Pero eso es lo complicado, mis amigos. Mientras tú tengas los beneficiarios de ese régimen corrupto y criminal del chavismo, no puedes pensar en el país futuro. Y es eso lo que debe llamarnos a la reflexión para ver cómo es que hacemos para colarnos en este escenario. Sin duda. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos mensajes que hoy, como siempre, nos generan interés entre nuestros suscriptores. Recuerden que si quieren formar parte de los participantes en estas conversaciones en vivo a través de Zoom cuando son grabadas, pueden suscribirse a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Aquí nos dice Daniel, otro Daniel que no soy yo. Hay que empezar la vaca afuera del país para ver si se puede sacar a palos al gobierno. La vaina es quién maneja ese dinero sin que se lo roben. Bueno, a Lilian no se lo pueden dar, ¿ok? A la oposición falsaria y protocolaria tampoco. Desde El Cabo, en Baja California Sur, nos salida Feliz Piro. Dinora Cudemus, siempre presente. Saludos, Dinora. Nos dice, lo mejor que nos puede pasar es que entre la dolarización y la normalización de esas zonas económicas especiales, donde hay que sumar las ofertas de revertir las expropiaciones, que no es tal, es entregar a las empresas expoliadas al sector privado. De los favorecidos serán los narcos, los enchufados y testaferros, y las elecciones regionales donde acabarán reunificándose alacranes y parte del interinato. Se terminen de diluir esos últimos resquicios de esa falsa dirigencia opositora. Solo así puede emerger una verdadera. Quedarán los interinos como el judío errante, pero con mucho real. Comenzar de cero, no hay otra. Así es. Igualmente nos dice Dinora Cudemos que usted también tiene un banco en Portugal. Pero ya está, la cual aceptó. El señor le gusta la península ibérica. Y por supuesto, si tiene en Portugal y tiene en España, algo de haber Andorra, ¿verdad? O sea, no nos vamos a Cayacoba a esta altura, ¿verdad? Juan Alberto Castro nos hace una interesantísima acotación. Importante recordar, chavismo no crea a Podemos. Es Podemos o el CEPS de los primeros asesores del chavismo. Ergo, cuidado y si la esencia chavista no es española, la esencia teórica al menos. Yo te diría lo siguiente, Castro, diría lo siguiente. Lo que hace el CEPS español, esos teóricos de la desgracia, es la necesaria adaptación requerida por el castrismo para convertir la propuesta chavista en una cosa viable y digerible ante el potable. Y es el famoso socialismo del siglo XXI, que es la mampara con la cual se tapa lo que está detrás, que no es otra cosa que la aplicación de facto fuera del territorio cubano para evitarle problemas a la revolución cubana del narcotráfico como tarea revolucionaria, tal cual como lo plantea Norberto Fuentes en su libro Narcotráfico y otras tareas revolucionarias. Lo que pasa es que, claro, suena feo, ¿no? Suena, cada vez es más difícil, Alberto, y aquí me confieso contigo, lo que se refiere al tema de la censura. Hay distintos tipos de censura, ¿no? Y ya en Venezuela se ha pasado de la autocensura a otros niveles. Ya el miedo a decir algunas cosas es tal que no solamente la gente se autocensura para decirlas, sino que si alguien las dice, prefiere no escucharlas porque le da miedo.
No digas eso, ¿cómo vas a decir eso? O sea, una cosa, no, yo no escucho a ese tipo porque ese tipo dice cosas muy fuertes. Tú no, Franceschi se dice cosas muy fuertes, o fulano, Daniela, se dice cosas muy fuertes, no, porque eso es muy fuerte. Es decir, ya el miedo ha pasado de la autocensura a sentir miedo por lo que se escucha, aunque sea verdad, porque eso es muy delicado. Entonces decir narcotráfico y decir que Carneiro era un capo de narcotráfico, eso es muy delicado. Vamos a decir eso, no digas esas cosas. O sea, como la gente tiene miedo de escucharlo ya. Y eso ya te da a entender lo eficiente que ha sido la imposición del miedo a revelar verdades que le son dañinas al sistema. Es algo bien triste, pero me estoy dando cuenta cada vez más que en Venezuela está ocurriendo. No solamente es tolerable para Estados Unidos, convivieron perfectamente después de 2002, así como hacer en Nicaragua. Otro ejemplo. En Venezuela las diferencias no son religiosas ni raciales étnicas. Y nos refiere que Abanca, el banco de Escotet, compró el Novo Banco, que es lo que quedó del Banco Espíritu Santo. Estos muchachos son, ¿sabes? Qué habilidosos son esos muchachos. Sí, Daniel, una palabrita, como dice. Por favor, adelante. Mira, yo incluso se me fue una cifra errónea en un programa que hice ayer. Plus Ultra, línea aérea chavista, le dieron 58 millones de dólares, ¿entiendes? Contra toda lógica, no es ninguna empresa estratégica de los fondos de España para entonces auxiliar pues esa empresa estratégica. Ese es el primer pago visible de lavado de dólares desde el gobierno pagando 40 maletas de cocaína o de dólares ilegales que llevó la señora Delcy pisando ilegalmente el suelo español, el suelo del Schengen, el espacio del Schengen, para que tenía prohibida la entrada del gobierno Maduro por vía aérea o por vía terrestre de esos países. Y en el aeropuerto de Barajas, el señor ministro Ábalos recibió las 40 maletas. Y ahora le devuelven, ¿entiendes? Ya debidamente lavados y perfumados, 58 millones de dólares. Eso fue un escándalo. Hay un escándalo en España sobre eso, ¿eh? Pero por supuesto, y es una de las tantas operaciones que los tipos se han hecho. Alberto, no olvides el caso Navantia, de los tiempos de Zapatero. Sí, no olvides el papel del señor Morodo, actualmente bajo custodia de las autoridades por todas las vagabunderías que hizo. Yeah. Mira, no te olvides lo que dijo tu amiga Piedad Córdoba sobre Zapatero, que se le discutió. Se le discutió. Mira, Dani, para que nadie crea que aquí tenemos yo no sé, moriremos arponeados, como dice, pero el rey soberano de España, Juan Carlos I, tuvo que ver con las corruptelas de las vainas estas navales españolas, vendiéndole vainas a Chávez, ¿no? Digo, para que no quede nada en el tintero. Bueno, para nadie es un secreto, ni estamos difamando a nadie, y moriremos arponeados, como tú lo dices, que la gran mayoría de los negocios que España apalanca en América Latina cuentan, y en el mundo, cuentan con la corona española como agencia de relaciones públicas. Pareciera que con Felipe VI cambió drásticamente porque aquel fue dimitido por corruptelas. Claro, pero aquel, además, recuerda que el prestigio que tenía aquel era el hombre de la democracia, todo aquello, y que además, todo eso, sí. No olvides además una cosa, que el tipo tenía a su favor que América Latina estaba poblada de dirigentes políticos de su generación, a los cuales él conocía inclusive desde antes de acceder al reinado, cosas que los amigos de Felipe, pues. Claro, que le facilitó muchísimo las cosas. Y bueno, terminamos donde terminamos, pero ya eso sería tema de conversación. Hay que seguir vigilando España, que en España las cosas están cambiándose de color de forma vigilarla y militar. Yo milito en España desde aquí por el triunfo de Vox, que sería la reestructuración, la regeneración de España. Así lo digo abiertamente para que la gente por lo menos tenga interés en averiguar qué es Vox, quién es, cómo se llama, Abascal, y la herencia de lo que significa el DENAES, Defensa de la Nación Española, esa ONG de la que salen muchos dirigentes de Vox y que va a jugar un papel estelar antes de fin de año en la constitución de un nuevo gobierno en España. ¿Qué tal? Ahí me sumé a la piscina. ¿Qué te parece? Bien, ya te veo, está bien. Buena suerte,
Alberto, gracias. No, yo aspiraba que tú estuvieras al lado. Bueno, por ahora me he aceptado de buena manera la invitación de la Fundación Disidencia, de Fundación Disenso, Disenso, sí. para escribir en la página La Gaceta de la Iberosfera, donde de la hecho, Iberosfera, sí, donde de hecho me dedico a advertir sobre las semejanzas de las acciones del gobierno de Sánchez con respecto al chavismo. Esta semana está mi artículo en línea sobre la creación de la patronal paralela y lo que hizo el chavismo en Venezuela para liquidar la presencia sólida de la central patronal Fede Cámaras frente a los avances del rey. Pueden leerlo en gaceta.es, se encuentra el asunto. Pero bueno. Muy buena esa cuña. Está muy bien. Estaremos de nuevo la semana que viene, Alberto. Un abrazo, Dan. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.